Sí, esto que escuchas es la lluvia. Espero que no te hayas olvidado de cómo suena, que podría ser. Porque en lo que llevamos de año hidrológico, que sabes que empieza el 1 de octubre, ha llovido en España un 40% menos y las perspectivas a largo plazo pues no son muy halagüeñas. En Agroperiodista hablamos del tiempo y de por qué no llueve con Gabriel García Valcárcel, geógrafo y climatólogo. Independientemente de cuándo escuches este audio, Gabriel te va a dar muchas claves que te van a permitir entender mejor cómo funciona la meteorología, cómo se elaboran las predicciones con los modelos numéricos y qué tiene que ver todo esto con el cambio climático. Y antes de empezar este programa número 17, te animo a que visites agroperiodista.com para encontrar más historias y de paso te suscribas a mi lista de correo y así te aviso por mail de cada podcast. Venga, comenzamos. Esto es Agroperiodista. Información útil para agricultores que quieren tomar mejores decisiones. Con Jaime Sánchez Cuellar. No sé si has oído hablar de la Jet Stream y su relación con el anticiclón de bloqueo persistente sobre la península, pero permite entender mejor cómo funciona el clima. Tampoco sé si te has preguntado alguna vez cómo toman los datos los modelos matemáticos que sirven para realizar las previsiones y si conoces todos ellos, pero la lista que nos ofrece Gabriel García Valcárcel es muy completa y te voy a dejar los enlaces en la página web. Y sí, todos estamos preocupados con el aumento de la temperatura por el cambio climático, pero nuestro experto es optimista. Vamos a ver por qué. Hola Gabriel, bienvenido a Agroperiodista, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Jaime? Estamos por aquí hablando de meteorología un poquito, ¿no? Bueno, pues sí, vamos a ello, porque tenemos en España un anticiclón que lleva con nosotros pues no sé, más de 30 días y la verdad es que estamos en el comienzo de tomar decisiones importantes en la agricultura y también en el comienzo de la primavera meteorológica, si no me equivoco, que es el 1 de marzo. Así que voy muy directo, Gabriel. ¿Por qué no llueve? ¿Qué es lo que está pasando? Pues Jaime, la respuesta es sencilla, la verdad. Si nos vamos a esa parte más simple es porque tenemos un anticiclón, un bloqueo anticiclónico que parece que estamos malditos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, con este anticiclón. Lleva con nosotros, como tú dices, muchos días, incluso ya desde finales del mes de diciembre ya hablamos de este anticiclón. Un anticiclón que además parece que se está realimentando, que no hay manera de expulsarlo de la península ibérica y de esa zona de las Azores, que es donde se está moviendo más o menos. Y básicamente la explicación sencilla es esa, ese anticiclón que no se mueve de esa posición, impidiendo que lleguen las borrascas. Ahora bien, si queremos ahondar un poquitín más en más razones, que al final, bueno, todo es como la pescadilla que se muerde la cola, pues tendríamos que empezar a hablar de la Jet Stream. Ajá. ¿Y esto qué es? Pues mira, la Jet Stream es una corriente de vientos que lo que hace es proteger, conservar el aire frío en las latitudes polares. Evidentemente es muy importante porque si no, ese frío se desalojaría de esas zonas y no conservaríamos el hielo que está presente en los polos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pues que esa Jet Stream tiene temporadas en las que habitualmente se ondula y genera y beneficia a que ese aire frío se descuelgue hacia nuestras latitudes. Eso es lo que ocurre en invierno y sobre todo también en primavera y en otoño. Y gracias a eso es a la presencia de esa ondulación del Jet Stream, gracias a eso pues nos llegan las borrascas, nos llegan las lluvias, las nevadas. ¿Qué ocurre? Que esa Jet Stream está muy reforzada, está, digamos, en una situación de verano, cuando lo que tocaría es que nos llegaran esas borrascas actualmente, ¿no? La Jet Stream en invierno, en otoño y en las etapas de primavera lo que hace es ondularse, generando que nos lleguen las borrascas. Y eso no está ocurriendo ahora. Entonces, bueno, pues es otra explicación para que no se estén produciendo las lluvias que tendrían que estar produciéndose. No sé si ha sido un poco complejo o te ha quedado alguna duda sobre lo de la Jet Stream. No, lo único, entiendo que esto es el bloqueo que impide que descienda desde el polo bueno, pues también el chorro polar, ¿no? Claro. Que es el que hace
que circule el aire desde el polo hacia nosotros, digamos, a través de ese chorro y que provoque las tormentas. Claro, totalmente. O sea, la jet stream, que también es más conocida como corriente en chorro, vale. Normalmente la circulación que está teniendo ahora es la que tendría en verano. Es decir, en verano esa corriente en chorro se desplaza más hacia el norte, continúa protegiendo el aire frío en los polos, mientras que en las épocas de invierno, otoño y primavera se desplazan más hacia el sur, permitiendo que lleguen esas entradas de aire frío, y con esas entradas de aire frío pues también las perturbaciones, borrascas, lluvias, nevadas. No está ocurriendo eso ahora. Lo que está ocurriendo es que la jet stream está circulando mucho más al norte, muy reforzada, impidiendo pues que lleguen las tan ansiadas borrascas, Jaime. Porque es tan fuerte el anticiclón de bloqueo que no conseguimos desplazarlo con ninguna borrasca. Mira, para entender un poquitín cómo funciona la meteorología o la climatología más bien en nuestro país, hay que tener en cuenta dos cosas, y es que estamos influenciados por dos grandes centros de presión en la península ibérica. Dentro de la situación en la que tenemos, que estamos en un clima templado dentro del planeta, pues eso nos proporciona temporadas en las que son normales, las sequías pueden ocurrir, pero también es habitual que nos afecten perturbaciones y borrascas. Estamos un poco en el medio, ¿no? Y nosotros estamos influenciados por dos grandes centros de acción. Por un lado, el anticiclón de las Azores, es decir, no es algo nuevo, sabemos que está ahí, sabemos que tenemos que convivir con él. Lo que no es normal es que ese anticiclón en esta época esté tan hacia el norte. Lo que sería más normal es que estuviera un poquito más hacia el sur, ¿no? Y por otro lado, la otra gran influencia de la que estamos expuestos en la península es a la borrasca de Islandia. Sería lo más habitual que en esta época esa borrasca de Islandia nos estuviera afectando. Se ha comentado un poco por ahí que si la Niña tenía algo de relación con esta situación de bloqueo anticiclónico, y hay ciertos indicios que pueden llevar a pensar que sí, pero no hay nada estudiado. Son simplemente más bien pequeñas percepciones, Jaime. De hecho, para que nos demos cuenta hasta qué punto no podemos aseverar que la Niña tenga relación directa con este anticiclón tan marcado, pues tenemos el ejemplo muy claro el año pasado. El año pasado tuvimos Filomena y el año pasado había Niña. Entonces, ¿por qué está tan fuerte este anticiclón? Pues básicamente por la influencia de la jet stream, que no está donde debería de estar. Acabas de mencionar la Niña, para que nos quede a todos claro. Bueno, esto es un fenómeno que ocurre en el Pacífico, ¿no? Uh-huh. Y que se trataría ahora mismo de qué circunstancias, cómo se interpreta este fenómeno de la Niña. Pues mira, la Niña también tiene otro periodo que es conocido como el Niño. A este fenómeno se le llama el ENSO, que es la oscilación del sur. Es un fenómeno que afecta principalmente a Australia y a las costas del oeste de Sudamérica. ¿Y qué ocurre? Pues que con la Niña se produce un sobreenfriamiento del mar en esas mismas costas del oeste de Sudamérica. Con Niño ocurre exactamente lo contrario. Y claro, la temperatura del mar es muy importante, es la energía y la gasolina que dan capacidad a que se formen las precipitaciones, ¿no? Y es verdad que está muy estudiada en esta zona la influencia del Niño y la Niña sobre diversas repercusiones climáticas, pero quizá falta más estudio en nuestras latitudes. Sí que hay ya pequeños avances, sí que se van haciendo cosas y se pueden intuir, pero de intuir a poder afirmar 100% que tiene relación el Niño o la Niña con lo que ocurre en España, me parece demasiado exagerar las cosas, ¿no? Puede tenerla, no lo sabemos todavía, pero para eso necesitamos más investigación, sin duda. Vale. Bueno, tenemos el anticiclón de bloqueo. ¿Hay algún signo que nos indique que esta situación a medio plazo pueda cambiar? ¿Quieres que empiece por las buenas o por las malas noticias, Jaime? Bueno, pues venga, primero las malas siempre. Pues desgraciadamente, tenemos diversos modelos, ¿no? Que luego lo hablaremos un poco más seguramente. Tenemos diversos modelos que nos ayudan a saber el tiempo que vamos a tener en los próximos días y en los próximos meses, ¿no? Los modelos de los próximos días serían los deterministas y los de más largo plazo, los estocásticos. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Pues que los deterministas, con unas condiciones ya conocidas, pues el modelo pronostica X tiempo, ¿no? Pues eso, lógicamente, el determinista nos viene mejor para un periodo corto de tiempo.
mientras que los estocásticos ya parten de condiciones iniciales supuestas, con lo cual son más aventurados, pero nos permiten intentar averiguar qué va a ocurrir a un plazo mucho más alargado, ¿no? En definitiva, bueno, no, que me estoy enrollando un poco, a lo que tú me preguntabas, vamos con esas malas noticias, que es la que nos dan los modelos estocásticos, es decir, los modelos a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Principalmente nos fijamos los meteorólogos en nuestro país, en el modelo europeo, como el gran modelo de referencia. Y ese modelo europeo, para los 2 próximos meses, continúa mostrando anomalías de altas presiones, es decir, de anticiclón. El anticiclón, de una manera u otra, va a seguir con nosotros, con pequeñas debilidades, seguramente, como ya las ha habido en otros momentos, pero insuficientes. Jaime, esas debilidades del anticiclón no nos van a ayudar a paliar el problema de sequía que tenemos, al menos en el corto plazo. Es decir, próximo mes, el mes de marzo, el mes de abril, tanto el modelo europeo como también las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología no son buenas para la península ibérica. Siguen hablando de anticiclón y de falta de lluvias. Has mencionado el modelo europeo, luego vamos a hablar de los modelos, en qué os fijáis vosotros, ¿no?, para hacer vuestras predicciones, cómo funcionan estos modelos. Entiendo que el modelo europeo, es el que hace referencia a las siglas ECMWF, ¿no? Efectivamente, sí. Vale, para que nos situemos todos. Bueno, estas han sido las malas noticias porque a largo plazo estos modelos estocásticos, como mencionas, no ven que el anticiclón no pierde fuerza. Había una parte de buenas noticias. Claro, sí, y antes de pasar a las buenas noticias, quisiera además puntualizar que estamos justamente ahora ante una época en la que sería normal que lloviera bastante, es decir, el cambio hacia la primavera nos debería de traer abundantes precipitaciones, deberíamos de tener nuestras montañas con también bastante nieve, y nos falta la lluvia y también nos falta la nieve. Pues nada, las noticias siguen siendo pues malas, ¿no? 44% de capacidad de agua embalsada frente a lo que sería normal de un 63%. ¿Dónde está mi mayor preocupación y dónde está la preocupación de muchos meteorólogos? Que en la primavera se empieza a producir el deshielo. ¿Qué ocurre? Que no tenemos nieve en nuestras montañas, con lo cual, si no hay nieve no va a haber deshielo, no va a haber por tanto un aporte de agua, ese aporte de agua que necesitamos. Pues las buenas noticias es que ya de forma inmediata se esperan precipitaciones en los próximos días. Claro, ¿qué pasa? Que esas lluvias de momento apuntan a ser poca cosa en general. Pequeñas precipitaciones, lluvias de carácter débil y además irregulares, ni siquiera van a afectar a todo el país. Sí que es verdad que los pronósticos de AEMET para esos 2 próximos meses que comentábamos antes nos dice la parte mala, ¿no? Que va a ser cálido y seco en todo el país prácticamente, salvo con la excepción del Mediterráneo. En la zona del Mediterráneo sí que los modelos de AEMET pronostican que al menos va a ser más normal la situación. Ya no hablamos de más lluvias o de temperaturas más bajas, ¿no? Sino que por lo menos la situación hacia el Mediterráneo va a ser normal. Y parece que se confirma eso porque es verdad que en los próximos días, hacia el área del Mediterráneo, no porque vaya a venir una borrasca, que sería lo que necesitaríamos sobre todo, sino por la presencia de los vientos marítimos. Esos vientos marítimos parece que se van a empezar a imponer en los próximos días sobre la zona del Mediterráneo, dejando algo de lluvia, pero muy escasa. O sea, necesitamos mucha más lluvia de lo que se prevé que caiga. Esa es la parte positiva, es que va a llover, la negativa es que no va a ser suficiente. No, para nada, porque, ya sabes que este podcast va dirigido a agricultores y mencionabas antes la situación de los pantanos. Un porcentaje altísimo de ese agua reservado en los pantanos es para utilizarlo para la agricultura y los sistemas de riego. Y claro, la situación es muy delicada porque no se prevé que haya reservas suficientes para todas las necesidades de la agricultura en España, ¿no? Claro, a mí es que me preocupa bastante esa situación de los pantanos, porque como digo, aunque caigan esas lluvias en los próximos días, que van a ser débiles, dispersas además por el territorio, que puedan ayudar, ni siquiera creo que ayuden a la propia cosecha de forma directa esa lluvia, porque va a ser muy poca, ¿no? Pero aunque ayudara, seguiríamos teniendo ese problema ahí, porque, como te decía antes, sería pan para hoy y hambre para mañana. Necesitamos que nieve también en las montañas. Y no hay situación prevista de grandes borrascas, de momento al menos. Simplemente esos flujos de viento que provocarían algunas lluvias de carácter débil no va a ayudar a que aumente el nivel de los pantanos. Por lo tanto,
Que llueva algo ahora puede parchear un poquito la situación, pero es que estamos encaminándonos hacia el verano y estamos con los embalses a un 44%, cuando tendría que estar al 63%. Así que, claro, a mí me preocupa bastante esta situación y quizás además no se ha utilizado de la mejor manera el agua que tenemos en los pantanos. No quiero decir por la agricultura, ni mucho menos, sino por el empleo en las energías, por ejemplo, a la hora de generar electricidad y demás. Sabemos efectivamente que en España tenemos un gran problema en ese sentido, tenemos una gran dependencia energética y quizás deberíamos apostar, eso yo quizás lo hablamos más tarde, ¿no? Pues por otro tipo de energías que no consuman tanta agua para poder disponer de ese agua también, ¿no? Para nuestros agricultores. Recojo el guante y luego, si quieres, comentamos esta situación. Uh-huh. Sí que es verdad que, bueno, a priori no está previsto un cambio, pero sí que, bueno, cuando he hablado contigo para preparar esta entrevista, me mencionabas el hecho de que cuando se produce un cambio, bueno, quizás lo que podemos esperar es que haya una compensación que tampoco sería buena porque a lo mejor son precipitaciones, podrían ser precipitaciones fuertes, ¿no? No sé Claro. si nos puedes explicar. Es que esto. encima, si se produjera ahora esa compensación, que ahora vamos a comentar, que es verdad que más que no tanto por los estudios, sino por la percepción y observación, sí que parece que muchas veces ocurre eso, ese fenómeno de compensación después de tanto tiempo sin llover, o al revés, como que se invierte, ¿no? la situación. Y el problema encima de que llegara esa compensación ahora es que nos estamos adentrando en meses muy tormentosos, ¿no? Con lo cual, sería normal que nos llegaran bolsas de aire frío puntuales en altura. Si a eso le añadimos además que en la primavera ya empieza a hacer más calor, con lo cual hay más capacidad de que las tormentas sean más intensas, porque a más calor, con el contraste térmico en altura, es más proclive a que las tormentas sean más intensas. Entonces, claro, es época de danas, para que nos entendamos, ¿no? De depresiones aisladas en niveles altos. Esas danas pueden llegar a tener una capacidad de que caigan lluvias de forma muy intensa y eso tampoco es beneficioso. O sea, lo que necesitamos es que llueva de manera más compensada y más regular a lo largo del tiempo. No nos sirve de nada que caigan grandes cantidades de lluvia y destrocen nuestros cultivos, por ejemplo. Con lo cual, sí podría producirse esa compensación. De momento, al menos en los 2 próximos meses, no se ven grandes visos de que esto vaya a ocurrir, pero cuando ocurra, que podría ser que ocurra, desgraciadamente seguramente tendríamos que hablar de algunas danas. De hecho, esos modelos deterministas que antes mencionábamos a corto plazo, ven ya ciertos intentos de danas, pero de momento parece que se van a quedar en eso, en simples intentos, y que el anticiclón va a evitar que se produzcan grandes precipitaciones en nuestro país. Pero es época de que se produzcan danas, es época de que empiecen a aparecer las tormentas, y esas tormentas lo que dejan es mucha lluvia y en sitios muy concretos, con lo cual no va a servir de gran cosa, sinceramente, eso, que se produzcan estos fenómenos. Gabriel, me gustaría conocer ahora un poco cómo elaboráis vosotros las predicciones, ¿no? ¿En qué datos os basáis, os apoyáis? ¿Cómo funciona el sistema de modelo numérico, ¿no? del que hemos mencionado? Y, bueno, ¿cuáles pueden ser vuestros referentes? Digamos que el modelo por excelencia, ¿no? Que más nos gusta a los meteorólogos es el del Centro Europeo, el que tú decías antes, el ECMWF. Ese modelo está muy trabajado, además puedes entrar en su página web directamente. Googleas, ¿no? Pones ECMWF y tienes una multitud de variables, una multitud de mapas que te permite hacer un pronóstico, además, muy certero, porque el modelo europeo está bastante afinado, al menos para ver situaciones más genéricas, ¿vale? Para ver la situación más a nivel nacional. ¿Que nos interesa algo más local, algo más regional? Pues hombre, el europeo nos va a servir para hacernos una idea, pero no nos va a servir para saber con detalle qué es lo que va a ocurrir en mi pueblo, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, para saber con mucho más detalle si me va a helar en el pueblo, si tengo más probabilidad de que me caiga la tormenta en el pueblo,
yo qué sé, cualquier cosa que se nos venga a la cabeza de forma más local, ¿no? Algo más cercano. Pues quizá ya el modelo europeo esté bien, pero simplemente para hacernos una pequeña idea, lo más importante aquí serían ya otros modelos, Jaime. Y por ejemplo, ¿se pueden consultar también en Internet? Sí, perfectamente son consultables todos ellos en Internet y de hecho si quieres ahora te comento algunas páginas también, si te parece, Vale. donde podemos encontrar esos modelos. Mira, algunos de ellos que además funcionan bastante bien, sería el modelo suizo, que concretamente se llama Swiss HD 4x4, es uno de ellos, un poco complicado, pero bueno. Luego tendríamos, sin más, el Swiss también, pero en este caso sería añadido también al centro europeo, sería como una pequeña mezcolanza. Vamos, y luego te diré qué página se ve y se localiza muy fácilmente. Y luego se las dejamos a los oyentes en las notas del programa, pueden consultar las páginas web que mencioné. Eso es, pues digamos que los modelos suizos van bastante bien en nuestro país, yo lo tengo comprobado, la verdad, a la hora de realizar las previsiones. Luego para las tormentas está muy bien el WRF, ese modelo afina muy bien con las tormentas, suele ver de forma bastante local dónde se van a producir, dónde hay más riesgo de que llueva más y bueno, cosas relacionadas con las tormentas va bastante bien. WRF, los modelos suizos, el Arome, el modelo Arome que está desarrollado por los franceses, es de los más locales y también afina bastante bien. Por ejemplo, sí que yo tengo detectado que ese modelo, por lo menos en mi comunidad, que yo soy de Asturias, en cuanto a nubosidad, a veces, bueno, patina un poquitín, pero bueno, por lo demás va bastante bien, térmicamente hablando en cuanto a las temperaturas, también la distribución de las precipitaciones, es bastante fiable el Arome, con lo cual, digamos que el europeo sería para algo más genérico en un contexto nacional. También hay otros, como por ejemplo el americano, que es el GFS, y luego en un contexto más local, más de andar por casa, pero muy importante al final, ¿no? Para desarrollar nuestra labor, al fin y al cabo, pues tendríamos el WRF, el suizo, dos suizos, de hecho, el Arome y muchos más que hay. Pero bueno, esos los podremos consultar en las páginas que te diré a continuación. Vale. ¿Cómo toman los datos los modelos? ¿Qué fuentes utilizan para poder hacer esa predicción de lo que va a ocurrir? Pues la verdad que esto se ha desarrollado muchísimo a lo largo de la historia, ¿no? Y los avances tecnológicos han sido, vamos, imprescindibles para esto y seguro y estoy convencido de que seguiremos avanzando y que llegaremos a un nivel de precisión. No creo que 100%, porque hablamos de que la atmósfera es un caos total, pero sí que, vamos, ya lo hemos demostrado que se ha avanzado mucho y seguro que se va a seguir avanzando. Pues mira, para poder realizar estos modelos se toman datos de diferentes lugares. Por ejemplo, en los aviones, mismamente los aviones, en los viajes comerciales o no comerciales, van tomando datos, van tomando medidas de temperatura, de presión, de humedad y de infinitas variables, ¿vale? Todas ellas meteorológicas. Desconozco si también para otros aspectos o para otros mundos que no sean el de la meteorología, pero al menos para la meteorología los aviones toman, por ejemplo, ¿no? Medidas de eso, de todo lo que te comentaba hace un instante. Pero hay muchas más formas también. Por ejemplo, los radiosondeos. La Agencia Estatal de Meteorología y también en otras agencias europeas lanzan una especie de globo, ¿vale? Y en ese globo va un aparato que va ascendiendo, ¿no? Todo el conjunto, el globo y el aparato van ascendiendo por la atmósfera y van midiendo todos esos mismos datos, esas mismas variables, temperatura, humedad, presión, etcétera, etcétera. Los barcos también, es decir, hay una infinidad de aparatos que pueden medir esas variables y gracias a esas condiciones iniciales los modelos pronostican un tiempo para los próximos días y luego ya los modelos estocásticos, lo que te comentaba antes, ¿no? Pues ya no toman esas medidas iniciales, sino que toman unas condiciones supuestas para poder hacer un pronóstico a más largo plazo. Y los datos se van actualizando. Bueno, yo lo que he visto, pues creo que son cada 6 horas, ¿no? En las páginas web sí, se van actualizando cada 6 horas, pero el envío de datos es constante, ¿eh? O sea, el envío de datos de todas estas fuentes que te comentaba es constante. Pero es verdad que en las páginas web
cada 6 horas es el periodo en el que solemos ver las actualizaciones, sí. Comentarte también al respecto de esto que estamos hablando de dónde toman los datos, ¿no? Los modelos, que durante la pandemia se notó bastante un ligero, como te digo, fue notable. Se notó un empeoramiento en la calidad de los pronósticos, porque lógicamente se redujeron los viajes, tanto el transporte por avión, por mar, por tierra, por aire, de todas las formas posibles, se redujo evidentemente, ¿no? Claro, faltaban datos entonces. Sí, a la hora de poder enviar esos datos, como había muchos menos, pues los modelos lo notaron y perdieron durante la pandemia cierta fiabilidad, sí. Gabriel, ¿a partir de qué día el pronóstico deja de ser más bien poco fiable? Y ahora, además, así hablamos también de las aplicaciones móviles. En esas aplicaciones móviles podemos consultar incluso datos a 15 días, pero entras en la página de la EMET, por ejemplo, y la predicción es solo para 3 días. ¿A partir de qué día el pronóstico ya no deberíamos fiarnos tanto? Pues todo depende también de la situación que estemos viviendo. Por ejemplo, en una situación anticiclónica del Ebro nos podemos aventurar incluso más allá de una semana y el pronóstico probablemente va a salir bastante cercano a la realidad, ¿no? Pero claro, por ejemplo, en situaciones de danas la variabilidad aumenta muchísimo. Entonces ahí casi hay que seguir la previsión minuto a minuto, porque todo cambia de forma radical. Las danas tienen un comportamiento que no es el habitual de las borrascas. Las borrascas normalmente que afectan a España se mueven de oeste a este, es decir, entran por el Atlántico y van barriendo la península de oeste a este. Sin embargo, las danas pues actúan de una forma mucho más alocada y los modelos todavía no son capaces a afinar del todo bien con ellas. Las ven de forma genérica, sí que sabemos que, pues, por ejemplo, nos va a afectar una dana y que puede tener la capacidad de dejar lluvias fuertes, que no siempre, ojo, no siempre tiene por qué, pero es verdad que a la hora de afinar concretamente dónde va a dejar las lluvias más intensas esa dana, por ejemplo, casi hay que seguir la previsión de forma diaria, con lo cual en situaciones estables y anticiclónicas es bastante fácil poder tener una previsión fiable, incluso más de una semana, pero en situaciones complejas, sobre todo de danas, no te hablo de borrascas, porque las borrascas, más o menos, como te decía, siguen un comportamiento habitual de oeste a este y se pueden predecir, pero con las danas hay que estar mucho más al loro y seguir de forma diaria la previsión. Las aplicaciones móviles, hombre, si nos fijamos en detalle y si estamos pendientes de ellas, van cambiando también de forma casi horaria o diaria sus previsiones. Imagínate, ¿no? Hoy X día nos da para otro día precipitaciones y justamente dentro de una hora las quita, las vuelve a poner en 2 horas. Eso es un caos, ¿no? Las va actualizando tanto que al final, más que informar, desinforma. Entonces yo creo que ahí los meteorólogos jugamos un papel muy importante. Ya no solo por decir qué tiempo vamos a tener, sino por intentar entender los motivos de por qué va a ocurrir eso, ¿no? Antes sí que nos mencionabas que quizás podías sugerirnos, ¿no? Alguna aplicación móvil, no sé, al menos las que más te gustan a ti. Bueno, más que nada páginas web. Yo aplicaciones móviles, la verdad que no utilizo mucho o simplemente para comprobar y para ver las diferencias que hay entre lo que ellos dicen y lo que yo veo, ¿no? Bueno, lo que yo veo no, lo que ven los modelos. Yo simplemente interpreto los modelos. Y para interpretar esos modelos, pues tenemos páginas. Hay una que me gusta mucho, que la veo muy sencillita, sobre todo para gente que acaba de empezar. Se llama Meteologix. Termina con X, ¿vale? Meteologix. Y en esa página, pues además podemos llegar a hacer zooms muy concretos sobre zonas que nos interesen, ¿vale? Y está muy bien esa página, o sea, te aparecen ahí todos los modelos, tanto los más locales que te comentaba antes, que nos sirven para saber qué es lo que va a ocurrir en nuestro pueblo, como los más genéricos, como es el europeo, el GFS, u otros de otros países, por ejemplo, lo tienen en China también, el australiano, y todos ellos modelizan también sobre la península, no solamente sobre sus zonas. Y bueno, esa página, como te digo, de Meteologix, a mí me gusta bastante. Es bastante sencilla, sobre todo para empezar. Luego también está Meteociel. Meteociel la utilizamos muchísimos meteorólogos y aparecen lo mismo. Además, yo creo que son bastante visuales todas estas páginas, sobre todo la primera que te he comentado.
Y claro, todo depende de hasta qué punto queramos complicarnos, ¿no? Pues nos pueden aparecer variables como la precipitación, como la temperatura, la humedad, y luego otras ya que son más complejas, pero que animo a que también, indagando e investigando, todos podemos acceder a ellas. Pues, por ejemplo, yo qué sé, la CAPE, índices, miles para intentar entender las condiciones de estabilidad o inestabilidad, que bueno, eso ya es un poco más complejo, pero bueno, todo es empezar y ponerse. Y acabar siendo unos expertos meteorólogos casi casi. Claro que sí. También otra más, la de Wetter Central, esta es alemana. Al final más o menos todas tienen los mismos modelos, ¿sabes? Pero la diferencia quizá más bien es, en la calidad cartográfica, ¿no?, que nos da cada una de ellas. Yo creo que una de las más fáciles de entender para empezar es la de Meteorologics. Y luego también están muy chulas para ver los vientos y demás, pero bueno, eso quizá información que nos incumba a la hora del campo, quizá no importa tanto, pero bueno, visualmente sí que son bonitas, pues por ejemplo las de windy.com para ver cómo gira el viento en una borrasca, un anticiclón, o la de Meteoblue, que se pueden ver muy bien esos vientos cómo van girando y demás. De todos modos, todas estas páginas web toman los datos oficiales de los modelos y lo que sí que puede hacer es, bueno, una de los cambios es el tema de la cartografía que nos mencionabas y un poco la interpretación que ellos hacen de ese modelo, ¿no? Hombre, en principio yo creo que lo único que cambia es, la calidad cartográfica y cómo, te enseñan ellos el mapa, al fin y al cabo. Pero dudo bastante que ellos interpreten y simplemente plasman lo que dice el modelo, pero con sus mapas. ¿Y puede haber, digamos, una combinación de esos modelos o no? ¿O te reflejan claramente esto es lo que dice el modelo europeo, esto es lo que dice el modelo americano? Te especifican qué modelo es el que estás consultando, con lo cual, al final, tú si consultas en una página o en otra el mismo modelo, la información ha de ser la misma. Otra cosa es que los colores, ¿sabes?, cambien. Eso puede cambiar porque cada uno elige la gama cromática que más le gusta, ¿no? Pero si tú estás consultando el mismo modelo, al final el modelo es el mismo en una página que en otra. Solo cambia, bueno, en unas páginas te aparecen más variables quizás, ¿no?, representadas, eso sí. Pero unas te dan más información, otras te dan menos, pero siempre, es sobre el mismo modelo y no pueden diferir, vaya. Lo que sí que tienes que estar pendiente es en la hora en la que se ha actualizado. Claro, porque hay páginas que quizá las actualizan esos modelos a una hora u otra y puedes estar consultando el mismo modelo y decir, meca, pero no decía Gabriel que daban la misma información. Dan la misma información, pero ojo, porque tiene que estar actualizada. Si tú consultas, por ejemplo, Meteorologics y te aparece que la última actualización del modelo europeo es a las 12 y te vas a la página de Meteociel y no te das cuenta y pone que la última actualización es a las 6, pues claro, te va a salir diferente el mapa, ¿no? Pero es por eso, es porque la actualización en uno de los dos casos no se ha hecho. Mencionábamos al principio de la entrevista ese jet stream, esa corriente en chorro que deberíamos tener por estas fechas pues encima de la península, pero realmente no lo tenemos, ¿no? El anticiclón es más fuerte y esa corriente no llega a descender hasta la península. Entiendo que el problema de fondo puede ser el cambio climático, ¿no? La situación de cambio que estamos viviendo. Y bueno, pues ¿qué previsiones tenemos, Gabriel, respecto a esto? ¿Hacia dónde nos dirigimos, ¿no?, con la situación de cambio climático? Pues mira, como hemos hablado tantas cosas negativas a lo largo de este espacio, vamos a empezar ahora con la parte un poco más amable. Y quiero ser un poco optimista en este sentido en relación al cambio climático. ¿Por qué? Pues porque todo depende de nosotros, Jaime. Si hacemos las cosas bien, lo vamos a conseguir parar. Y yo creo que no vamos del todo por mal camino. Estamos optando por una energía más verde, una energía más limpia. Incluso estamos empezando a cambiar nuestros hábitos de vida, ¿no? Transportes más ecológicos. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos en nuestra mano ir frenando esto y depende de nosotros, básicamente, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos de nuestra parte, creo que lo podemos conseguir. Ahora, si las cosas, pues por ejemplo, las hacemos bien en unos sitios
y en otros países se lo siguen pasando por el forro, que es lo que está ocurriendo desgraciadamente, ¿no? En algunos países, que creo que todos sabemos cuáles son, se saltan a la torera todos los acuerdos mundiales que hay a lo largo, en relación al cambio climático, siguen emitiendo de manera desorbitada y les da exactamente igual todo, sin darse cuenta de que al final tiene consecuencias globales. Pensamos que podemos controlarlo todo y hemos podido comprobar, ya no solo en meteorología, sino, por ejemplo, ¿no?, con el volcán de La Palma, hace bien poco, que ante la naturaleza somos muy débiles todavía en la actualidad. Entonces, dependemos de nosotros, podemos hasta cierto punto intentar paliar esto y todo lo que hemos estropeado intentemos mejorarlo nuevamente, ¿no? Claro, las previsiones, hay varias previsiones, ¿no?, según el nivel de emisión de gases que hagamos a la atmósfera. Entonces, bueno, la mejor de esas previsiones es que con un bajo nivel de emisiones, más o menos se mantenga la temperatura actual hasta el año 2100, lo cual es una grandísima noticia. Pero claro, para eso deberíamos de reducir las emisiones, deberíamos de plantearnos y plantarnos en ese escenario de muy escasas emisiones a nivel planetario, cosa que de momento muchos países no lo están cumpliendo. Ese sería el mejor de los escenarios, que la temperatura se mantenga. Y hay que darse cuenta de que la temperatura se mantenga ya quiere decir que estaríamos hablando de un grado más de lo normal, porque actualmente el planeta ya está constatado, ya está comprobado con datos que se ha calentado durante al menos los últimos 100 años, y sobre todo después de la época industrial, ¿no? Y la estimación, si seguimos con el nivel de emisiones actual, es que para el año 2030 y el año 2050 el calentamiento llegue a 1,5 grados. Parece poco, si lo vemos así, pero tenemos que darnos cuenta de que no solo es una afectación hacia nosotros, esto es una gran cadena, ¿vale? Además de la fusión de los hielos, todo esto que conocemos de que los glaciares van perdiendo extensión. Los animales también tienen que adaptarse a esto, y hay algunos muy importantes, como por ejemplo los que polinizan, ¿no?, abejas, mariposas, que son súper sensibles a mínimos cambios térmicos y que ya se está viendo cómo están buscando zonas más frías, subiendo en altitud, principalmente hasta ahora mismo. Esos pequeños cambios térmicos son muy grandes para algunas especies. Pero bueno, dentro de ese mejor de los escenarios, si se cumple y las emisiones son bajas, lo que llamamos el RCP 2,6, es el escenario positivo, lo podemos consultar además en el informe del IPCC. En ese escenario más positivo, pues por lo menos la temperatura se mantiene, que no es poco, hasta el año 2100, son muchos años, ¿eh? Claro, en el escenario negativo, en el que tampoco creo que lleguemos a eso, ¿vale?, de grandes emisiones, hablaríamos de que entre el 2050 y el año 2100 la temperatura planetaria subiría entre 2 y 4 grados. Eso es una burrada, una barbaridad. Para que lo entendamos perfectamente, Gabriel, una de las consecuencias de esa subida de temperatura, de ese calentamiento, podría verse reflejado, ¿no?, en lo que hemos estado hablando en esta conversación. El hecho de que esa corriente de chorro, ese jet stream, no consiga llegar a la península, tiene su motivación en la subida de la temperatura del cambio climático. Ojo con esto, porque depende de la zona del planeta, el cambio climático va a producir unas u otras consecuencias, ¿vale? Entonces, el cambio climático, lo que sí que parece indicar es que va a alterar no solo la jet stream, sino otras corrientes también, por ejemplo, oceánicas, que son claves. O sea, las corrientes oceánicas a la hora de distribuir precipitaciones son muy importantes. Pero sí que está estudiado, y ese mismo informe del IPCC señala que una de las consecuencias del cambio climático va a ser la alteración de la jet stream. Bueno, de hecho es que ya lo estamos empezando a ver, ¿no?, en cierta manera. Y ojo, porque una de esas alteraciones de la jet stream podría ser que se debilite. Y si se debilita el jet stream, lo que produciría es que ya no se conserve tan bien el frío en las latitudes polares y que de repente pues te pueda llegar una gran ola de frío. No tiene por qué ser solamente calor extremo, pueden ser calores extremos o fríos extremos, ¿vale? O sea, el cambio climático va más relacionado a los extremos, más que a que haya mucho calor o que haya menos precipitaciones, porque según la zona del planeta pueden ocurrir unas cosas u otras. A lo que voy es que sería terrible, desde luego, que ese debilitamiento de la jet stream, que recuerdo es como un cinturón que resguarda, que protege todo ese aire frío en los polos, pues que de repente se debilite
y se funda todo ese hielo que tenemos en los polos, con lo cual, al fundirse todo ese hielo, aumentaría el nivel del mar, tendríamos grandes riesgos de desaparecer zonas próximas a, zonas de costa, ¿no? Entonces, al final las consecuencias se van mordiendo la cola unas a otras, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola. Además, decir que, claro, nosotros asociamos mucho que las consecuencias del cambio climático son menos lluvias y más calor. Y no estamos desacertados porque eso es lo que se prevé que ocurra en España. Efectivamente, en España esas son las consecuencias. Pero el hecho de que haya más calor en los polos haría que allí tuvieran más precipitaciones, curiosamente. ¿Qué ocurre? Que ya serían en forma de lluvia, seguramente, ¿no? Ya no en forma de nieve. Y ojo también, que puntualizar lo de menos lluvias en España. Habría menos lluvias, pero cuidado, cuando cayeran esas precipitaciones, lo más probable, según lo que dice este mismo informe del IPCC, es que los episodios sean más extremos y más violentos, tanto de lluvias intensas o también de sequías prolongadas, con lo cual no es nada positivo, claro. La verdad es que, quienes estamos más en el campo también observamos cambios, es decir, sí que se observa, ¿no? Menos precipitaciones, temperaturas más altas. A veces los ciclos de los cultivos pues como que se alteran, ¿no? A veces también es difícil pensar cómo nos adaptamos a algo que está continuamente cambiando. Pues la verdad que sí, que fácil no es, y encima pues sobre todo yo creo que aquí volvería, ¿no? En ese tema de la adaptación a que tenemos que quizás cambiar nuestros hábitos, ¿no? Y quizá las políticas, más que nada. Porque, claro, si ya llueve poco, si ya nuestros embalses están en una situación problemática actualmente, tampoco ayuda mucho el gran consumo que se realiza, ¿no? A la hora de generar energía eléctrica. Entonces, yo creo que podemos optar a otro tipo de generación de energía eléctrica a través de las nuevas energías, ¿no? Las energías renovables. España es uno de los países, creo que incluso el que más, de hecho, que más horas de sol, que más radiación solar tiene de Europa. Y sin embargo, no somos el país que más superficie de energía solar tiene. Hasta hace poco había leído un artículo que incluso Alemania, curiosamente, tenía más que nosotros, ¿no? Entonces, son cosas que yo no le encuentro mucho sentido. Gastamos mucho agua a la hora de generar energía eléctrica, desperdiciamos al fin y al cabo ese agua que sería mucho mejor utilizada pues, por nuestros agricultores, por ejemplo. Aquí en Asturias mismamente, durante el mes de noviembre, diciembre, llovía todos los días, o sea, fue impresionante. Tuvimos un mes, por eso también lo de las compensaciones, ¿no? Tuvimos un exceso de lluvia espectacular durante ese mes de noviembre y también principios de diciembre, y no se reflejó en los embalses al completo. Los embalses no llegaron ni siquiera al 90%, se movieron como mucho en el entorno del 80%, con lo cual se ve que hay un importante gasto para la industria, ¿no? Y eso quizá deberíamos de controlarlo y sería quizá la mejor forma de adaptarnos a la realidad de cambio climático que nos toca y que estamos viviendo ya, de hecho. Gabriel, estadísticamente vemos también que los ciclos de sequía se repiten, ¿no? Cada vez con más frecuencia. Claro, hay que diferenciar aquí dos cosas, ¿no? Nosotros, como decía al principio, estamos en una zona del planeta que climáticamente hablando es la templada. Entonces, en España, evidentemente, siempre hemos tenido sequías a lo largo de nuestra historia, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí que se está viendo que con el cambio climático la frecuencia y la repetición de estas sequías es cada vez mayor y además duran más tiempo, ¿no? Entonces, sí que el escenario para España, como comentábamos antes, es a que las precipitaciones sigan reduciéndose. De hecho, se habla de que entre el año 2050 y el año 2100, en los próximos años ya, no queda tanto, pues esas precipitaciones se puedan reducir en torno a 100 litros por metro cuadrado de media. Es bastante. Todo litro por metro cuadrado ya es importante, pero 100 litros por metro cuadrado estamos hablando de que, por ejemplo, es todo lo que llueve en un mes de invierno Asturias, que eso es mucho. Y en otras comunidades autónomas ya ni te cuento, ¿no? Esos 100 litros por metro cuadrado pueden ser más de 2 o 3 meses de lluvia. Con lo cual, pues la tendencia del cambio climático nos indica a que estas sequías se van a dar con más frecuencia y serán de mayor duración.
Eso no quita a que se sigan produciendo fenómenos extremos y que se sigan produciendo en lluvias torrenciales, pero lo que comentábamos durante todo el espacio. Esas lluvias torrenciales no sirven para absolutamente nada más que para destrozarlo todo. Gabriel García Valcárcel, climatólogo, muchísimas gracias por participar en Agroperiodista, por todas las explicaciones que nos has ofrecido para entender mejor cómo podemos observar lo que ocurre en la atmósfera. Gracias a ti. Gracias por tu tiempo. Hasta la próxima, Jaime. Si te ha gustado el programa, te agradezco mucho tus comentarios y valoraciones. Ya sabes que tienes más información y mejores historias en la página web en agroperiodista.com. Un podcast de información útil para agricultores decididos. Muchísimas gracias, nos escuchamos y hasta la próxima.